dos mundos totalmente distintos, ¿no? Pero sin embargo tenían ambos esta inquietud por lo social, por la justicia social, digamos, que tenía que ver con lo político. Eh, Funcionaban alrededor, creo yo, de las editoriales, más que en oficinas o en agencias. Y más que el afiche, creo yo que era la producción de libros, ¿no? Pero también el afiche, porque eso iba, una cosa iba con la otra. Por ejemplo, ese afiche de ahí, el afiche del Paraíso, qué sé yo, en el 70, me parece la primera edición, no es un afiche de político, digamos, pero es un afiche social, en el sentido de que hay un interés por la ciudad, un interés ciudadano, ¿no? Y, y creo que hay un mensaje hacia una conciencia de lo que es Valparaíso, lo que debiera ser, una llamada al ciudadano que en esa época está un poco despistado del destino de su ciudad o de su historia. Y a mi juicio había que mostrarle un poco lo que era. Es un anticipo un poco del patrimonio, en realidad, bastante antes. Me lo mandó a hacer Sergio Buscovich en esa época, con la idea de hacer un afiche emblemático de la ciudad, digamos, y que uno descubriera lo más importante de Valparaíso. Por ejemplo, en ese caso, que era una ciudad mar. Eso es una de las cosas importantes. Y de ahí que esté no sé si podemos verlo después, ¿no? Sí, sí. De ahí que esté la quebrada, que es un elemento arquetípico de Valparaíso. Aparece el mar entre las dos laderas. Y una ladera es la ladera popular, con colores muy vivos, con mucha riqueza plástica. Y al otro lado está un poco la ladera de los inmigrantes, con unas formas casi europeas, mirándose. Que es lo que vienen a mostrar estos libros después, ¿no? El libro de la colección de los inmigrantes. Y abajo tiene dos horizontes este afiche. Uno que es el horizonte del Cabo de Horno y del Estrecho de Magallanes, que fue muy importante en Valparaíso, porque ahí comienza, diría yo, el mito de Valparaíso comienza en Cabo de Horno. Por todo ese infierno que era el Cabo de Horno en la época de los veleros, se transformaba en un paraíso, Valparaíso, cuando llegaban a los marinos de veleros, llegaban a la ciudad. Hay mucho del mito que todavía funciona, digamos, que viene de ahí. Esta es la llegada a la civilización. La civilización y a la orgía y a la fiesta y a todo lo que sabemos de Valparaíso. Tiene mucho que ver con eso. Gente que sufrió mucho, sin comer bien, sin tomar trago, sin mujeres, meses de navegación, llegan acá y encuentran el hogar, la madre, la amante, los hijos, esa mezcla del vino y la leche. Creo que todavía ese mito funciona. Lo quise mostrar ahí también. Y arriba puse otro horizonte, porque esto era medio surrealista, este afiche, en que hay otro horizonte en que va un velero, o que un vapor, ya un vapor de esa época, y que va flotando encima de los techos de las casas, que es una situación muy porteña también. Ver buques que van por encima de los techos. Una cosa extrañísima. Parece un globo o algo así. En fin, traté de hacer una síntesis en ese sentido. Y por último, en esa época estaba la idea, que ha estado siempre como un sueño, de la Unión Latinoamericana, estaba el Pacto Andino. Entonces, transformé la quebrada, se me transformó sola, digamos. La quebrada, que es el azul del mar, en un mapa de Latinoamérica. Entonces quedó Valparaíso ciñendo este mapa de Latinoamérica, que es el sueño todavía de la Unión Latinoamericana, que en este momento estamos en una de las crisis, entre paréntesis, en La Haya. Bueno, en Santiago se daba mucho el trabajo de afiches de tipo político, cultural, de música. Me acuerdo de haber visto diseños de carátulas de disco de vinilo,
con los diseños de Larrea, y que eran muy buenos por lo demás. Mientras tanto nosotros estábamos aquí en otra onda porque venía llegando de Barcelona, chileno, Óscar Luis Molina, y Raúl Alarque, el rector de la Católica de Valparaíso, le pidió que hiciera una editorial. Eso un poco antes del 70, por el 60 más o menos. Y ahí me incorporé yo. Y ahí entonces una gran producción de libros, y trabajábamos con equipos paradojalmente de la Universidad de Valparaíso, que venían a hacer la práctica a la Católica. Hicimos muchas cosas, y yo diría con un registro muy variado también. O sea, aquí también no hubo una línea mandante, sino que hubo una amplitud de abanicos, sí. Y hubo una línea política, evidentemente, una política de apoyo al gobierno de la Unidad Popular. En ese sentido había una similitud con lo que se hacía en Santiago con los afiches, o lo que hacía Quimantú. Pero también habían cosas de otros campos, otras especialidades, que eran propias de la universidad, libros producidos por los profesores, o temas diversos como... Incluso había temas opuestos a la revolución de Allende, que era el asesinato del seguro obrero, por ejemplo, que era de Carlos Drogué, que los muertos eran nazis. O sea, era el otro extremo. Había un registro amplio, creo yo. Y estaba aquí también lo que llamábamos nosotros con Ennio Molteo, que un amigo que ustedes conocen, que se acaba de morir, la pasión por la ciudad. Que en su momento esa frase era nueva. Ahora hay pasión por los autos, hay pasión por la Teletón, hay pasión por miles de cosas. Se usa mucho la palabra pasión. Pero nosotros usamos la pasión por la ciudad, por ese amor por Valparaíso, porque sí, nomás, un amor espontáneo, y que se manifestaba no en grandes acciones, sino que en las obras que hace uno, cualquiera fuera del campo en que esté trabajando. Esa marca la tuvo la editorial siempre, digamos, partiendo por el afiche, ¿no?, que se hizo bajo la influencia de esta editorial a la Municipalidad de Valparaíso, buscando el destino marítimo, y toda esta cosa luminosa, esta ciudad numen que se dice, poética, tan atractiva, que genera creación al mismo tiempo, y que viene un poco de esta historia que estábamos hablando del canal del Cabo de Hornos, y todas las desdichas que sucedieron ahí, ¿eh? Y que la salvación de ese mundo fue Valparaíso, en realidad. Ese infierno encontraba su paraíso en Valparaíso. Eso defendíamos nosotros. Y se produjo cualquier cantidad de libros alrededor de eso, porque después aparecieron otras editoriales, la editorial de la Universidad de Valparaíso, la UPLA, etc. Pero creo que la Católica fue la que comenzó aquí. Yo creo que eso sucedió en la Chile, en Santiago, y motivado todo esto por el Bauhaus. Eso es muy importante, que el Bauhaus tuvo una influencia mundial, de Walter Gropius. El Bauhaus, que comprende que en una Europa destruida después de la guerra, entre guerras, Alemania sobre todo, que es donde nace el Bauhaus, hay que iniciar una cruzada de reconstrucción. Pero esta cruzada, eso es lo que no lo hemos pensado bien, nosotros no lo sabemos bien, fue una cosa casi mística, muy espiritual. Y yo me entiendo ahora, porque el país está destruido, o sea, tiene que haber un movimiento utópico, místico, más allá de la cosa práctica. Y Walter Gropius daba eso. Por algo Bauhaus significa casa de la construcción. O sea, la onda de la construcción a toda costa.
para que la destrucción no nos mate. Y entonces bajo esa mirada aparece el diseño como una nueva manera de hacer los objetos, los libros, los objetos que nos acompañan, pero pensados bajo un designio. O sea, designio significa otorgar un destino a algo. Yo este libro, cuando lo diseñé, pensé en un destino para él, con la idea de que este libro solucionara el problema de la ignorancia respecto, por ejemplo, a las inmigraciones en Valparaíso, dando una buena comunicación y que llegara al público objetivo. Pero un libro que está absolutamente pensado para solucionar ese problema de comunicación. Antes los objetos se hacían un poco por capricho de los reyes, de los papas o del que mandaba a hacer la cosa, y por la influencia de la tradición, una cosa muy ornamental, y una cosa importante, se hacía un ejemplar. Por ejemplo, una silla que mandaba a hacer un duque era la silla o 12 sillas, pero aquí estamos hablando de miles de cosas, porque estamos en la época industrial. Entonces, esos miles de cosas llegan a miles de gente y se trata de que toda esa gente sea feliz con estas cosas que nosotros estamos produciendo. Esa es la idea, creo yo, del Bauhaus. Y la idea del diseño también. Hacer un producto muy perfilado, con una forma muy excelente, olvidándose de las tradiciones absolutamente y creando algo totalmente nuevo, funcional, racional. Curioso, este misticismo con lo racional, pero así, racional, funcional, y que satisfaga las preguntas o necesidades, carencias de un público determinado que se estudie antes para darle respuesta. Es el concepto de diseño del Bauhaus que llega a todo el mundo. Aquí llega a la Chile de Santiago y se crea el Instituto de Arte y Técnica, me parece que se llama, o algo así. Instituto de Arte. La idea era juntar el arte y tecnología. Y ahí comienza el concepto de diseño. Yo diría que en la década de los 60. Y muy luego llega para acá, a la Universidad de Valparaíso, a la Facultad de Arquitectura, con ese mismo nombre, o sea, Instituto de Arte y Tecnología. Artec. O sea, une muy bien las dos ideas, porque el diseño son las dos cosas. Y aparece entonces este nuevo oficio distinto. Nuestro arte es distinto al arte de Bellas Artes, digamos, pero yo creo que hay creación igual. Hay gente que dice que no hay creación, que esto son cosas técnicas, ¿no? Un amigo mío que es pintor me dijo, una vez que le mostré el afiche, y me dijo, oye, pero si vos no eres pintor, pelado, pues me dijo. Pero si yo le dije, no he querido hacer una pintura. Yo sé que tú cuando pintáis te fijáis mucho en los colores, las gamas, la composición, en una cosa que sale de tu alma subjetiva y la lanzas al mundo para que la reciba quien quiera. Pero yo hago esto para dar un mensaje concreto a un público concreto y bueno, que tenga una estética, pero no una estética tan exigente como la tuya. Mi problema es comunicar más bien que producir una sensación estética. Ahora, naturalmente que esto tiene que ser armónico porque si no, no llega. Una cosa fea no comunica, digamos, lo bonito es lo que comunica. Ahí me doy cuenta yo, pues, cuando tú comunicas por ejemplo, este libro y este libro, los dos, cuando llegaron al público objetivo que lo pidió, yo vi la cara de felicidad, fíjate, de ellos. En la tapa, ¿no? Vi que está reflejado lo que ellos querían, entonces... Lo mismo que y está siendo tan distinto, ¿eh? Estaban contentos con eso. O sea, desde la tapa ya empezaron a recibir el mensaje. Otras veces todo lo contrario, otras veces la gente te rechaza las cosas, que no siempre es así, pues. Pero por ahí descubro yo. Bueno, y técnica, porque todo esto está hecho con sistemas
digitales, técnicas de impresión y encuadernación y qué sé yo, hay toda una cosa técnica que hay que saberla. Era bien fuerte bueno, todavía hay un movimiento editorial en Valparaíso, ¿no? Pero en esa época era muy fuerte, porque el libro en esa época era más importante que ahora. Si tú hacías algo en un libro, se leía más que lo que se lee ahora. Y había una lucha política, entonces era importante sacar libros. Como te digo, estaba la Católica, estaba la Universidad del Paraíso y la UPLA. No me acuerdo de otra editorial que haya tenido. La Universidad de Santa María, creo yo, pero tenía libros más técnicos y científicos. Siempre ha tenido editorial, pero de ese tipo. Los que estamos más metidos en la chuchoca diaria éramos nosotros, en realidad. Y con mucha carga, algunas veces política, otras veces cultural, por ejemplo, y muy ligada a lo nuestro, a lo chileno, a lo porteño primero, a lo chileno. Por ejemplo, me acuerdo de haber publicado libros de la Margot Loyola, organología del folclore chileno, los, los libros de Juan Uribe, que era La Tirana, las fiestas religiosas, folclórico-religiosas, La Tirana, Niño Dios de Sotaquí, La Candelaria, todas estas fiestas del norte. Mucho rescate de ese aspecto. Mucho rescate de ese aspecto y rescate también de la producción literaria que tenía Valparaíso, porque ese era uno de los argumentos que teníamos nosotros para decir que Valparaíso era una ciudad número, una ciudad que propiciaba la creación. La cantidad de cosas que se habían hecho aquí, escritas, literarias, digamos, poéticas, muchos poetas, pintores, grabadores, cineastas. Había un gran movimiento en una ciudad que relativamente poco importante en este momento, pero que se producía mucho. Y arte menor también. Eh, Habían pequeñas producciones de poesía, de grupos de poetas que casi los editores eran los mismos lectores. Se producía entre ellos. Había mucho movimiento en ese sentido. Y eso indica lo que que había una cosa aquí especial en cuanto a la creación de cosas. Pero los clientes eran las universidades, en realidad. Yo rara vez tuve clientes, claro. Por ejemplo, trabajé para Cuatro Vientos Editorial, que es una editorial santiaguina que trabaja con la terapia personal, el desarrollo, que ahora está muy de moda, eso de cómo autosanación, buena relación con los demás, inteligencia emocional. Trabajé mucho en esa editorial. Pero mis grandes clientes han sido las universidades de la zona. Tú sabes que al principio las portadas, en los libros antiguos, digamos, las portadas eran tipográficas. O sea, el libro, la tapa del libro era muy bonito, de cuero, con letras de oro, pero no tenía ni una imagen. Entonces no decían, salvo el título, no decían nada. Iconográficamente no decían nada. Entonces la idea nuestra, siempre yo que hablo en plural porque este trabajo es de equipo, no es personal. Yo esto lo he hecho con mucha gente, ¿eh? Y no quiero olvidarme de ellos, de Alejandro Rodríguez, de Cristiano Rodríguez, fotógrafo Juan Hernández, etcétera, mucha gente. Gonzalo Catalán. Buscábamos un poco que esto fuera como la ventana al libro, digamos. Que esto nos adelantara a lo que venía adentro. O sea, no un mono cualquiera. En ese sentido había una función bien clara. Y ese mono nos hablara, uno empieza a leer el libro de acá, digamos. Por otro lado, el libro, diseño gráfico diseño es dibujo, viene de la palabra dibujo en inglés, dibujo proyectual. Y gráfico, curiosamente, viene
del griego que significa escritura. Uno piensa que gráfico tiene que ver con lo visual, la palabra, que es algo visual, pero no, tiene relación con la escritura. Pero si uno lee diseño gráfico, puede pensar en esta frase: dibujo de escrituras. Y ahí se aclara todo el panorama. Porque el alfabeto nuestro occidental es muy poco visual, es poco de la retina, de los sentidos visuales, porque es muy abstracto, es muy geométrico, muy mecánico. No así el árabe o el chino, el japonés, los orientales, tienen más dibujística en el texto, llamemos texto, en su escritura. Nosotros no, tenemos un lenguaje súper duro, diría yo. Cuando uno habla, tiene una cosa mucho más rica y expresiva, con inflexiones de voz, que cuando uno escribe. Cuando uno escribe, incluso a mano, estas letras son muy duras. Entonces nosotros pensábamos que la imagen iba a hacer esa complementación con el texto para producir un lenguaje nuevo, una expresión nueva. Texto-imagen, digamos, icono textual, llamémosla. Dibujo de escritura, como es una ilustración que nace de un texto siempre. Claro, lo importante es el texto, sí. Y del texto surgen las imágenes. Pero se produjo un maridaje ahí, ¿cómo se dice? Una pareja con ventaja, diría yo, ¿ah? Entre el texto y la imagen. Ese sería el ideal. Hay que pensar que en la época nuestra no había, todo el mundo digital no existía. O sea, nosotros funcionábamos con los medios artesanales de los pintores, sin ser pintores, con la fotografía mucho, y con las prensas, fotografado. Pero era un poquitito limitado en ese sentido. Entonces, cuando íbamos a las imprentas, porque nosotros estábamos muy metidos en las imprentas, cosa que ahora no pasa, no van los diseñadores de las imprentas porque se quedan muy metidos en el computador. Nos dimos cuenta que las prensas offset, cuando ya habían impreso el libro, tenían que pasar muchos pliegos para limpiar las planchas de la tinta que había quedado. Y en esos pliegos se empezaban a acumular decenas de impresiones y de imágenes, y sobreponían una sobre otra. Y se formaban cosas fabulosas, porque por esta cosa absolutamente arbitraria y involuntaria y lúdica, se formaban cosas extraordinarias. Nosotros decíamos que era como el subconsciente de la máquina que quería hablar ella. ¿Ah? Se rebelaba contra lo que nosotros le poníamos y de repente se ponía a soñar sus propios sueños. Pero que eso había que tomarlo como algo positivo, porque si nosotros aprendíamos cómo soñaba la máquina, podíamos nosotros inventar nuestros sueños. Entonces recogíamos muchos de estos papeles. Tengo algunas cosas por ahí. Y de ahí empezamos entonces a usar mucho retinte y imprimir unas cosas sobre otras como un lenguaje casi. Y me parece que fue acertado. De repente hay cosas que se acercan al Photoshop con las cosas que hacíamos nosotros. Con esa libertad, digamos, que tiene Photoshop de modificar la forma. Hicimos toda una escuela de eso, sí. Era un poco de escuela también de los pocos medios que teníamos, trabajar con lo que había. O sea, venía de Valparaíso eso. Yo creo que en otra parte, en otra ciudad no se le ocurre eso, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a la informalidad, a lo azaroso, y encontramos una belleza en eso, no nos preocupa, digamos. O sea, si esto está así, no nos preocupa ponerlo en ángulo recto. Encontramos la belleza de esto. Porque la ciudad es así, pues eso así. Y bueno, y nosotros seremos así también, porque por algo nosotros hicimos la ciudad, ¿no?
Y entonces por eso yo creo que nació acá eso. Yo creo que a los santiaguinos no se les ocurre, lo encuentran que está imperfecto, que es una... Y esa es la línea que hay que buscar justamente. Aceptar esta cosa espontánea y que se da como regalo del azar, nada más. No por la sección áurea, regalo del azar nomás, del ingenio de la máquina. El primer libro que yo hice en la editorial fue un libro que escribí yo con un amigo que se llama Roberto Chau, que es arquitecto, que se llama Valparaíso 1. Y la idea era hacer como una recopilación, una síntesis de la historia de Valparaíso en forma muy sintética. Valparaíso 1 se llamaba, y era un resumen muy sencillo de la historia de Valparaíso desde nuestro punto de vista marítimo. Cómo se origina, como decía Vicuña Maquena, la historia de Valparaíso y la historia del mar, un poco partiendo de eso. Y era un libro muy modesto porque trabajaba con citas, nosotros no escribíamos casi. Trabajamos con extractos de textos de diferentes historiadores, literatos, poetas, una cosa bien suelta en ese sentido, pero con esa tesis de que el destino de Valparaíso era el destino marítimo. Iba acompañado con muchas láminas, no se acuerdan ustedes ese libro, de Valparaíso antiguo, en sepia, en colores y en blanco y negro, que eran fotos en sepia, fotos en blanco y negro y pinturas en colores. Entonces ahí comienza ya de partida, de los comienzos de la editorial, un interés por Valparaíso. Ese libro está súper agotado, se han hecho varias ediciones, no lo tengo lamentablemente aquí. Y ya se comienza con el asunto del interés por la ciudad, por despertar este interés por la ciudad, como diría Carlos Fuentes, por desenterrar los espejos escondidos de la ciudad, que es la labor cultural que podíamos hacer. Y fíjate que de este libro, inmediatamente después aparece el apunte porteño de Luca, que es una cosa totalmente distinta y genial, bueno, un gran dibujante y comunicador, pero recoge también la historia de Valparaíso. Y yo creo que a pesar de que Lucas tenía una posición política, ese libro es muy poco político, de la política contingente, digo yo. Y luego viene Apuntes Viñamarino, o sea, es una saga de cosas relacionadas con la ciudad, con las ciudades. Muy pronto empezamos con Ennio Molteo a crear una serie de libros muy económicos, de bolsillo, que se llaman los breviarios. Breviarios del Valparaíso Regional. Y la idea de estos breviarios era recoger pequeños sectores literarios de diferente tipo, absolutamente abierto a todo. De gente que había escrito sobre Valparaíso, extranjeros, de diferentes épocas, poetas modernos, todos, actuales. Y empezamos a sacar en forma periódica estos libritos que llevaban esta carga de esta quinta esencia de Valparaíso, digamos. Esta cosa como de la ADN o de los genes porteños. Iban acompañados además, por supuesto, pensando en este matrimonio entre imagen y texto, con textos escritos a mano, dibujos, fotos antiguas, curiosidades. Nos esmeramos mucho en encontrar ese tipo de cosas, como el mundo íntimo, del mundo muy secreto que había estado escondido. Y eso tuvo bastante éxito porque
salían más o menos cada 3 meses, hacíamos un gran lanzamiento en el Farol, iba mucha gente, una parroquia más o menos estable de gente. Y que ahí mismo compraban los libros, o sea que después salían al comercio, claro, pero ahí había una gran venta. Y esto se prolongó durante años. Pues. Yo creo que son como 50 títulos que hay. Que lamentablemente se cortó el tema cuando... Yo no entiendo por qué, cuando es una cosa tan económica y que tenía ya su mercado. No entiendo por qué se cortó. Porque eso entregaba mucho esto que falta en Valparaíso, que es el conocimiento de nuestra historia, la falta de memoria. De alguna manera el terremoto del 6 parece que tuvo un efecto psicosísmico, fue un derrumbe del mundo físico y también psíquico, nos dejó medio que no queremos mirar para atrás, o sea, no queremos ir para adelante nomás, nos dejó medio espantados. Digo yo, pues no sé, puede ser. Pero tenemos que trabajar más en el pasado para traerlo al presente, naturalmente, transformar, hacer cosas actuales, pues. No para hacer cosas antiguas. No hay que confundir, porque las antiguas ya se hicieron. Nosotros tenemos que tomar esas cosas y reciclarlas, hacerlas conversar con el presente y producir cosas nuevas. Yo creo que este libro es un libro nuevo, a pesar de que habla de una historia de 100 años, o este otro de los italianos. Porque el enfoque es nuevo, el punto de vista es nuevo. El concepto de mestizaje que antes no existía, por ejemplo. Bueno, la UP había estatizado la editorial Zigzag, que tenía una imprenta fabulosa. Así que producía mucho. Y producía muy barato, además. O sea, realmente con un sentido social, popular. Vendía libros muy baratos. Por ejemplo, la colección Nosotros los Chilenos, inventada por Alfonso Alcalde, por un gran poeta muerto ya, se vendía mucho porque era muy barata y tocaba temas, por ejemplo, tocaba temas de los oficios. Por ejemplo, hacía entrevistas a los picapiedras del dique. Hay gente que limpiaba los buques con martillitos, sacándole todos los mariscos, cosas químicas que se le habían pegado en los viajes. O después iban a hablar, digamos, tierra adentro, con los campesinos. Un trabajo muy bonito. Y eran libros cortitos, tan chicos también, y costaban, qué sé yo, 200 pesos. Bueno, en eso era una labor que no teníamos una política, no estaba cargada de una política inmediatista, sino que era una política popular de afirmación de los valores de nuestro pueblo. Tenían una línea también un poquitito, me acuerdo yo, dura, que una línea teórica. Entonces que salían unos pensadores del marxismo que no se podían leer casi, porque eran unas cosas súper herméticas. Y bueno, y una gran difusión de libros de buena literatura y baratos, universal, los clásicos, digamos. O sea, Moby Dick, por hablar, los Tres Mosqueteros, cualquier cantidad de libros clásicos que la gente en general no los leía porque eran muy caros. Y ellos sacaron ediciones económicas de eso. Así que por una parte tenían una línea política cabezona, marxista y muy aburrida, y por otro tenían una cosa muy buena y muy eficiente y muy necesaria, que era hablar de las personas en su oficio y abrirnos al universo. Las obras de Melville, las obras de Dumas, las obras de muchas personas. Fue como el escenario más o menos la Unidad Popular. Sí,
Sí, ¿Cambió eso después, durante el régimen? Bueno, después del golpe cambió todo totalmente, porque desapareció Quimantú y de luego la línea de los chilenos siguió, pero había perdido un poco el espíritu que Alfonso le había dado. No, cambió totalmente, porque no, desapareció, digamos. No, la idea no era hacer cosas baratas tampoco, porque no, la idea del mercado era distinta. Entonces, desapareció Quimantú en realidad. Y las editoriales universitarias cambiaron menos, creo yo. Por lo menos aquí en Valparaíso. Aquí en Valparaíso, claro, nosotros hicimos cosas. Por ejemplo, hicimos una historia de la Armada chilena que nos encomendó la propia Armada. Un libraco gordo, sí. Que es un libro súper interesante, serio, muy histórico, con buenos historiadores, con muchas ilustraciones que en parte las aportamos nosotros, en parte nos regalaron ellos. Eh, pero sin tampoco, diría yo, cargas políticas o ideológicas, sino que más bien una historia muy clara sobre la Armada. Así que editorialmente seguimos bien nosotros, creo yo, seguimos la línea de trabajar con los escritores porteños, por ejemplo, toda la línea de Carlos León la publicamos ahí, Hombres de Palabra. Otro libro sería El hombre de Playa Ancha. Algunos días, cosas de Carlos León que, bueno, si ustedes lo han leído, reflejan mucho lo que es Valparaíso, las costumbres, una visión de un hombre que está caminando por Valparaíso y está viendo y se mete al Café Riquet, conoce a la gente y conversa. Muy interesante, hay que leerlo. Ojalá que se puedan reeditar esas cosas. En general, las repercusiones negativas entonces tuvieron, como fueron mayores en Santiago. En Santiago fueron mayor, creo yo, sí. Yo creo porque la Armada es más flexible, creo yo, que, que las otras ramas, se me ocurre. Y no tuvimos que hacer, por ejemplo, producir libros de teorías sobre el capitalismo, los mercados, o libre mercado, no. Nos tocó. En editorial universitaria entonces como que la producción editorial siguió siendo la misma. Siguió, no, Pero efectivamente siguió. cambiaron los contenidos, ¿no es cierto? A lo mejor el tipo de cliente. ¿Fue así? No creo que tanto, fíjate. O sea que yo creo, claro, que bueno, como todo Chile, esta editorial iba enfocada hacia una línea de pensamiento de izquierda y enfocada también a abrirse al mundo, digamos, a empezar. Ya se estaba empezando a vender libros en Europa. Hicimos un libro sobre el Pato Donald, por ejemplo, que era un poco crítica del mundo de Walt Disney. Cómo leer el Pato Donald, que ya se estaba vendiendo en Italia, se había hecho una reimpresión en Italia. Entonces había una expectativa muy grande de abertura de tipo intelectual al mundo, a través de esta decisión. Pero todo eso quedó frustrado por el golpe, naturalmente. Pero ese golpe no significó la muerte intelectual de la editorial. Habría que ser muy injusto si uno dice eso, porque durante el golpe, fíjate que ¿qué es lo que hicimos? Sacamos la pintura en Chile, un libro enorme, el libro más, en ese momento más completo de la pintura en Chile que se había hecho. Sacamos, fíjate, el Memorial de Valparaíso, que es un libro clásico,
de recopilación de textos que hizo Alfonso Calderón. Yo no me acuerdo si Neruda Neruda en Valparaíso fue antes del golpe, naturalmente, eso sí. Neruda en Valparaíso, que se hizo una reedición después. Neruda vuelve al Valparaíso, pero ya en la época de la democracia. Pero se hizo muchos trabajos en la época de la dictadura. Pero en esta línea, yo diría, como de la pasión por la ciudad, de reconocer nuestros valores, nuestros escritores. Ennio Molteo publicó sus poemas.